Hay algo que está mal en el mundo. En todo ser, con cierto nivel de conciencia, existe esta incertidumbre. Una corazonada vibrando esta duda incesante. Los hombres, que ya no pueden percibirlo, son muertos vivientes. Es una tachuela en la silla que muchos han optado por ignorar. La ignorancia es una bendición. Eso es pura mierda. El bípedo rasurado egoico opta por ignorar porque cree que así se exime de culpa y sabe que el conocimiento implica responsabilidad. Hemos olvidado algo muy importante, algo que es la raíz y la causa de todo. Sí, algo está mal en el mundo, como lo retrata la famosa serie ficcional alegórica The Matrix. El tema fundamental del inicio hace referencia a esta sensación de insatisfacción. Esta duda, esta incertidumbre, se traduce en angustia, y la angustia, a su vez, en sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esta es la pregunta que ha llevado a grandes maestros a encontrar verdades absolutas de la naturaleza. Apocalipsis no quiere decir profecías, inundaciones, grandes catástrofes, inversión polar. Tampoco 4 señores malignos andando a caballo. Es latín y viene etimológicamente del griego apo, que quiere decir quitar, negar o remover, y calipsis, caliptein, que quiere decir velo. Apocalipsis es quitar el velo o revelar. Opus es latín, quiere decir trabajo. Apocalipsis opus es trabajo de revelación. Trabajo para buscar el despertar de los seres de la Pachamama, de la Madre Tierra. Soy Roger Luis, desde Quito, Ecuador. Latitud 0, longitud menos 78. Sede de la ancestral civilización Quitu-Cara. Te ofrezco este opus para que insultes, llores, busques, analices y comprendas. Los ejes apocalípticos serán esclavitud, control mental, verdad y libertad. Como el filósofo Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Con humildad, voy a compartirte varias verdades que se suscitan en nuestra construcción tridimensional y leyes universales absolutas. Me confieso como un ser que vivió mucho tiempo en la ignorancia, embebido en ideología satanista. Soy de escasa sabiduría, pero gran apetito por aprender, y te ofrezco pastillas básicas de lo que he aprendido. En realidad, verdades muy simples. No voy a develar el agua tibia. La información abunda y contemporáneamente está solo a un clic de distancia. Como se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. El opus apocalíptico es regar la palabra, comunicar verdades, conclusiones, evidencias y teorías. Buscar un compendio de diversas fuentes, de investigadores, alquimistas, agentes de cambio de esta y otras eras. Siempre buscando objetividad. Sumo mi enfoque para comunicarte esto, como alguien que reconoce que pasó la mayoría de sus días al momento en ignorancia y que es lento para reconocer sus estupideces, las causales de estadios antinaturales. Es decir, procurando comunicar con simplicidad. Estos son algunos de los neo-chamanes, alquimistas y fuentes que han sido catalizadores de un proceso alquímico en el bípedo rasurado que te habla, ejerciendo verdadera magia. No son gurúes, son investigadores. Algunos han despertado a ciertas cosas y a otras no.
No pretendo convencerte de cosa alguna. Nada más mostrar un camino para que cada quien busque y descubra lo que es evidente y se cuestione de aquello que no lo es. Te invito a dejar de vivir en la creencia, el dogma, la fe ciega, la abdicación de la responsabilidad. Te invito a ser parte del apocalipsis, a abrir los ojos y buscar la verdad. Despierta. Nadie está exento de lo que sucede en la Tierra, la Pachamama, en el sistema solar, en el universo. Mira más allá de tu círculo inmediato, de tu zona de confort. Si solo te enfocas en los árboles que te rodean, perderás de vista el bosque. Las divisiones geográficas son ilusorias. Todos estamos conectados. Hermanos, bípedos rasurados, supuestos Homo sapiens, despertemos. Vivimos envueltos en discriminación, manipulación, pugnas políticas, partidismo, pormenorización del ser y la cultura del miedo. Ciegos de una realidad sustancial trascendente. Ciegos a las causas que determinan nuestra condición, que determinan nuestro sufrimiento e incertidumbre. ¿Por qué sufrimos? El budismo nos indica que es por el deseo, el anhelo, la sed o el apego. Pero el buscador siempre buscará las respuestas, las anhelará y luchará por acabar con la ignorancia. La búsqueda a la respuesta de por qué sufrimos inevitablemente decanta en dos preguntas, cuya resolución contiene la llave para entender la primera. Estas dos preguntas son: ¿quiénes somos? ¿Y qué propósito tenemos? ¿Para qué estamos aquí? Todo ser sapiente se encuentra con estas dos preguntas en su juventud, pero las acalla con pseudoexplicaciones basadas en ideología dogmática y resignación de la incapacidad de adquirir conocimiento, heredada por sus progenitores e indoctrinada culturalmente. El ser se suma en el inconsciente colectivo, en la mentalidad de manada. Se contenta con paliativos y deja atrás la verdadera búsqueda a las respuestas de estas fundamentales preguntas. Qué lamentable es que la mayoría de bípedos rasurados pasen su vida entera, mueran y retornen a una siguiente vida sin tener idea de cómo responder estas preguntas, envueltos en un ciclo vicioso de ignorancia. El educado se diferencia del no educado tanto como el vivo del muerto. Aristóteles. El hombre o mujer que no puede aprender es un muerto viviente. El Homo sapiens se diferencia del resto del reino animal precisamente por el término que lo describe, sapiens, que viene del latín sapiencia, que quiere decir sabiduría. El ser que ya no puede adquirir conocimiento y transmutarlo en sabiduría, o se rehúsa a hacerlo, ha perdido aquel término que lo clasificaba y le otorgaba la virtud de pertenecer a la especie. Hay algo muy peculiar del hombre muerto, o muerto en vida, retratado en un sinnúmero de películas y series televisivas. Estos zombies han pasado por un proceso de involución, una evolución a la inversa. La teoría de la evolución macrobiológica darwiniana, que por cierto, no es más que una teoría infundada, a la inversa. Es un proceso por el que estamos atravesando. Estamos regresando a estadios primitivos. No hay certeza, ni alguna verdadera evidencia de que evolucionamos de los monos. Pero sí, especulo con gran convicción del proceso de involución humana. 99% de los bípedos rasurados del planeta son seres enfermos, que desconocen de su condición. No saben que pueden ser saludables. Peces nacidos en una pecera, que no conocen el océano, pero muy dentro de su ser sienten que debe existir este océano. Sin embargo, son muy ignorantes, apáticos o cobardes,
para buscar este mar. La verdadera crisis que atravesamos no es una crisis política, económica o de recursos. Es una crisis de conciencia. La mayoría de supuestos sapiens vive en disonancia cognitiva, mintiéndose o ignorando. ¿Crees que tienes bajo control tu comportamiento, tus decisiones? 95% de las actividades que realizas y actitudes que tomas las efectúas subconscientemente. Tan solo el 5% de las decisiones que tomas son de manera consciente. El subconsciente corresponde a ciertas facultades pasivas o programables, indispensables para nuestra supervivencia, pero que no incurren en pensamiento superior. ¿Sabes quién eres en realidad? El ser humano sufrirá y seguirá en decadencia mientras se aleje de la naturaleza y sus principios universales, las grandes verdades, mientras desconozca quién es e ignore su condición. La raíz es el miedo. A la mayoría nos crían para adaptarnos a un sistema. A sacar la carita feliz o la estrellita en la escuela, tener buenas notas, estudiar una profesión lucrativa, encontrar pareja, casarnos y tener hijos, y enseñar a nuestros hijos a que hagan exactamente lo mismo. A ser fieles zombies, moldes, reproductores de un sistema esclavista. A trabajar por los papelitos verdes, o a tener gente que trabaje para nosotros. De igual manera, para adorar al dios dinero. Nos crían para dominar y ser dominados. Ambos, el dominador y el dominado, responden a una misma fuerza. Ambos son esclavos. Para resumir esta entrega, sufrimos, manifestamos ansiedad, porque no sabemos quiénes somos ni nuestro propósito. Somos manipulados por una oscura élite esclavista, a quienes entregamos nuestra alma por una tremenda pobreza de conciencia. En síntesis, el principal creador de la esclavitud externa e interna somos nosotros. And so, as I said, back in 1959, I became very interested in the world of the occult as it applies to, or the hidden world, as it applies to politics and religion. And within the past 25 years, I have begun to look at the occult or hidden world of commerce and how banks and government works. The one thing I will say that the past 50 years has given me is, I would say that nothing in this world works the way you think it does. Nothing. Governments do not operate the way you think they do. Banks do not do what you think they do. The police department is not here for what you think it is. Nothing in your world works the way you think it does. There's a far higher, bigger picture going on the earth for at least 7,000 years of human history that we modern day people really just don't relate to. La respuesta a qué somos y cuál es nuestro propósito es algo que revelaré a lo largo de algunas entregas apocalípticas. Asimismo, cómo actúa y el fin del oscuro culto esclavista. Tradiciones místicas hacen referencia a determinados momentos de mucho sufrimiento, previos a grandes cambios, a revoluciones en la vida del hombre.
Los antiguos decenios, la orden heredera de la sabiduría del faraón Akenatón, son a quienes se les atribuye pergaminos del Mar Muerto. Orden a la que, según dicen, pertenecieron la Virgen María y el mismo Jesús, si es que estos existieron. Los decenios nos hablan de 7 espejos del ser, un entendimiento de la mecánica, del proceso de creación y atracción, que se reflejan de acuerdo al ejercicio de nuestra conciencia. El 6º espejo es aquel que corresponde a nuestros miedos de la manifestación, de aquello a lo que más tememos, del sufrimiento, de circunstancias también conocidas como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un término originalmente acuñado en un poema del siglo XVI por San Juan de la Cruz. Narra la travesía del alma, dejando el cuerpo para encontrarse con Dios. Through the dark night of the soul, we are reminded that life has a propensity toward balance. Nature has a propensity toward balance. And that it takes an extremely skillful, masterful being to upset the balance in nature and to upset the balance in our lives. When we find ourselves in the greatest challenges of life, it is in those moments that we may be assured the only way those challenges are possible is after we have amassed each tool that will allow us to move through that challenge with grace and with ease. That's the only way it can happen. Until those tools are amassed, we will never see ourselves in the situations that ask us to demonstrate these high levels of mastery. So from this perspective, the greatest challenges of life, those of relationship, perhaps our very survival, may be viewed as tremendous opportunities to demonstrate mastery rather than tests that may be passed or failed in life. And it's through this mirror of the dark night of the soul that we see ourselves naked, perhaps for the first time without the emotion and the feeling and the thought of all of the constructs that we've created around us that we believe keep us safe in life. And it is through this dark night of the soul, perhaps for the first time, we have the opportunity to see ourselves in that way and to prove to ourselves, to demonstrate to ourselves that the process of life may be trusted and that we may trust ourselves in life. Amigos, la vida es un milagro. Si algo puedo asegurar, es que no vamos al paraíso al morir. Nacemos en él, solo que muchos lo convertimos en un infierno. Para entender esto, por lo general, el sapiens, cuyo sistema límbico está hipercalcificado, tiene que sufrir. Si no despiertas cada día maravillado por la creación, por el misterio, por las plantas floreciendo, las aves silbando, el sol brillando, por estar vivo, y más aún, por el misterio de estar consciente de estos acontecimientos, algo está muy mal en tu casetera cerebral. Necesitas que te den un buen palazo en la cabeza. Necesitas una noche oscura del alma. Para despertar, para poder ver, la mente se debe disolver o el corazón se debe romper. Gracias por el sufrimiento. Gracias porque nos abre los ojos a los ilusos. La información que comparto, el básico, escaso y humilde entendimiento que extiendo, llegó con sufrimiento, llegó con lágrimas. Mi pseudo despertar, por así llamarlo, que es un proceso que no ha culminado, que se prolonga, llegó gracias a una noche oscura del alma. Solía pertenecer a una amalgama de ideología satanista y solipsista.
Una existencia vacía y egoica a la que se suscribe una gran cantidad de bípedos rasurados. En mi adolescencia, la ausencia de una respuesta a las preguntas formuladas, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí?, me llevó a gran sufrimiento. No pude encontrar una guía o estructura social ideológica veraz, pues el inconsciente colectivo, la educación, o más bien la indoctrinación, y la religión institucionalizada están repletos de mierda, autoindulgencia, mentira y dogma. Eso sí era evidente para mí en ese entonces. Por esto, empecé a manifestar un tremendo rechazo, odio por el homínido rasurado. En otras palabras, misantropía, un axioma del satanismo. Interioricé este combustible, generando una guerra interna por varios años. El odio solo muere con sangre o lágrimas. Al entender esto, opté por ahorrarme la sangre. Tuve que llorar todo el odio que acumulaba desde mi adolescencia. La guerra interna fue acallada. Y por primera vez pude ver con ojos bien lavados. 1. El milagro de la vida, la maravilla de la chispa divina en todos los seres. Y 2. Que no estaba errado en mi adolescencia al manifestar una tremenda inconformidad, al percibir que algo está mal en el mundo. Que sí existe una guerra y que hay que decidir de qué lado vas a estar. Te he contado un fragmento de mi pasado, para que entiendas mi intención en la búsqueda de la veracidad y en compartirla. La información que brindo es abundante para el que la busca. Y no es nada nuevo. Nada más viene cargada con el estilo personal del bípedo rasurado que te habla. Para muchos, puede resultar polémica e inverosímil. En especial, para aquellos que prefieren enterarse solo de los resultados deportivos, de la novela o de las noticias locales. La noche oscura del alma es un suceso que debemos aprovechar. Cuando caes, es cuando más aprendes. Es una fase típicamente preiniciática de las antiguas disciplinas, purificadora del ser, si es que éste logra desprenderse del ego. Ignorar tu condición interna o externa no te exime de culpa, ni hace ineficaz su efecto. La mayoría de bípedos rasurados preferimos 1000 veces ser parte de la manada y aceptar con gusto la esclavitud antes de analizarnos a nosotros mismos, antes de observarnos con detenimiento, antes de lidiar con el montón de mierda que tenemos acumulada, antes de lidiar con la disonancia y la incongruencia a la que nos hemos sometido en un estado sonambúlico. Algunos movimientos pseudo-religiosos mal guiados, como el New Age, se la pasan hablando de la iluminación o la ascensión, de que se trata de meditar por horas, sonreír siempre, ser feliz no importa lo que pase, a ver solo el lado positivo de todo, pues si ves el lado negativo, eso mismo vas a traer. Vivir en tu arcoíris y no incurrir en la podredumbre espiritual del resto del mundo. Eso es pura mierda. Debes ver lo sucia que está tu casa para limpiarla. Enfrenta la oscuridad. De eso se trata la iluminación. Simbolismo para transmutar el conocimiento en sabiduría o luz. Existe una famosa historia de un maestro zen visitado por un erudito en el budismo que buscaba conocimiento. Al encontrarse, el erudito le habló al maestro de sus conocimientos, de una manera pretenciosa. El maestro zen le ofreció té y empezó a servirle el líquido.
La taza se llenó y empezó a derramarse. El profesor, precipitado, le indicó que se detuviese, que ya se estaba regando. El maestro dijo: no puedes introducir algo nuevo en una taza llena. Tú eres como esta taza. Antes, debes vaciarla para que te enseñe algo. La taza del bípedo rasurado está llena de paradigmas, falsas creencias, límites, imposiciones y miedos. Debemos vaciar nuestra taza para aprender algo. Es hora de ahondar en este tema. Hermanas y hermanos, la verdad sí existe. Muchos dirán que cada quien tiene su verdad, que cada quien es dueño de su propia verdad, que todo es materia de percepción, todo es relativo. La realidad se traduce a una escala de grises, que no existe tal cosa como el blanco y el negro, la relatividad de la verdad entronizada. Y enfáticamente, que no existe tal cosa como la verdad absoluta. Esta nefasta ideología se denomina solipsismo. Es un engendro parasítico que instaura el relativismo moral y genera un medio óptimo para la proliferación de dominadores esclavistas. La verdad absoluta sí existe. Nuestra creencia o percepción son irrelevantes. La verdad se define como el acuerdo entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Entiende esto. Las percepciones son muy importantes. Sí crean y modifican aspectos relativos de nuestra realidad. Aspectos que podemos modificar como los creadores que somos. Por ejemplo, nuestra visión del mundo y en especial nuestro comportamiento. Sin embargo, la verdad sustancial nunca, jamás será alterada por los elefantes rosados en los que alguien quiera creer. Seguramente has escuchado: una mentira repetida lo suficiente se transforma en verdad. Vladimir Lenin. Ciertamente, un principio muy practicado por regímenes totalitarios. Si dices una mentira suficientemente grande y la dices con bastante frecuencia, será creída. Adolf Hitler. Rindiendo honor a la veracidad, yo redactaría la frase así: una mentira relativa, dicha una y otra vez, se puede transformar en una realidad relativa, como lo confirma el poder de la técnica de las afirmaciones, que actúa sobre el subconsciente para alterar el comportamiento y transformar circunstancias. Una mentira absoluta jamás será una verdad. La verdad absoluta trasciende religiones y percepciones. Cuando el hombre cree algo con suficiente seguridad, confiere a sus creencias la categoría de conocimientos, los cuales, la mayor parte de las veces, son solo el reflejo de prejuicios, esperanzas, gustos o disgustos. John Baynes. La verdad trascendente y aquella absoluta no es instaurada por el bípedo rasurado. Trasciende al sapiens. Simplemente es. Es la matriz cósmica, fraguada por el todo, por la fuente, por el creador supremo, o si prefieres, puedes llamarle por Dios. No huyas del sufrimiento. Investiga, entiende su causa y aprende de él.
Vacía tu taza y abraza aquello que es cierto, la verdad. Te levantas cada día, trabajas para pagar las deudas, mejorar la vida de tus hijos, o tal vez para amasar capital, para generar un legado corporativo. O tal vez estudias para conseguir un papelucho que te dé aval social y competitivo en el mercado. O tal vez te rompes el cráneo ideando un producto novedoso que será un éxito del mercado capitalista. Llenas tu vida de intrascendentes placeres e indulgencias. No puedes esperar a que finalice el día para desparramarte sobre el sofá, atiborrarte de comida chatarra e idiotizarte frente a la señal televisiva de la caja de control mental. Eres partícipe de tu propia destrucción y la de tus seres queridos. Si quieres seguir malgastando la chispa divina que te ha sido otorgada, adelante. Te está esperando la caja idiotizadora con juegos de pelota y telenovelas. O dale, desperdicia tu valor jugando estúpidos videojueguitos o viviendo por los papelitos verdes, luchando por pertenecer a una burguesía o por acoginar el nido del puñado de individuos que consideras tu familia. O incluso viendo las noticias locales para solo insultar y quejarte desde tu cómodo sofá, con la idea de que todos los conflictos se deben a un modelo político errado, a autoridades corruptas, sin jamás preguntarte las verdaderas y milenarias causas de los problemas. Conócete. Conoce las reglas del juego. Y conoce a tu adversario. La libertad y la ignorancia son antítesis. Si eliges la ignorancia, renuncias a la libertad. No puedes ser un ignorante libre. ¿Qué es esotérico? La respuesta típica: adivinación, brujería y engaños, ausencia de ciencia. Esotérico viene del griego esotéricos, compuesto del prefijo eso, que quiere decir interno, y teros, del mismo origen del contrastivo. El esoterismo es aquello concerniente a lo interno, versus el exoterismo, que quiere decir lo externo. La religión institucionalizada lamentablemente pudre la mente del hombre con aspectos exotéricos, superficialidad, historias fantásticas, rituales dogmáticos, y le niega el trasfondo simbólico, el significado esotérico. ¿Qué es normal? Común, promedio, correcto. Normal viene del latín normalis. Quiere decir hecho de acuerdo a un molde, suscrito a una norma, a una escuadra. Lo normal no es lo correcto. La suscripción a normas no quiere decir moralidad. Las normas son engendros fraguados por gobernantes y la cultura. Ser normal es ser fiel al molde, mismo que tiende a ser un molde de esclavos. Ser normal es seguir a la manada. ¿Qué es controversial? Debatible, polémico, de opiniones encontradas. Se compone etimológicamente del latín contra, que quiere decir enfrentar, ponerse cara a cara, y verso, versare, que quiere decir cambiar, girar, revolucionar. Controversial
no es algo debatible, algo sujeto a opiniones. Independientemente de lo que diga un diccionario contemporáneo, es enfrentar un cambio. Un asunto controversial es algo que nos obliga a cambiar. Por ejemplo, una verdad que evidencia una incoherencia es controversial. Nos lleva a enfrentar el cambio. ¿Qué es anarquía? La respuesta indefectible: caos. Etimológicamente, se compone del prefijo an, que quiere decir la negación de algo, más arcos, arcon, que quiere decir gobernante. Si mono quiere decir uno, la monarquía quiere decir un gobernante. La anarquía quiere decir sin gobernante. La anarquía tiene nada que ver con el caos. Los dominadores buscan que asocies tu soberanía con el caos, que aceptemos la autoridad externa como el orden. En otras palabras, anarquía igual libertad. There is no such thing as an awake being that has ever been a statist. Never one. Every truly awake being that has ever existed in the cosmos is an anarchist. And can never not be one who is an anarchist. One who believes that there is no such thing as the legitimacy of ruling and owning other people. Because that's what an anarchist is. Someone who believes there is no legitimacy to the external rulership or ownership of other people, or in other words, that there is no legitimacy to slavery. That's what anarchy really is. El anarquista no es un ser violento ni caótico. Es un ser despierto que reconoce la gran verdad de que no existe la autoridad de ser alguno sobre otro, y que reconoce que el orden solo puede llegar a partir de esta gran verdad. ¿Qué es ocultismo? Inevitablemente la respuesta mayoritaria es maldad. Ocultismo viene del latín oculto y quiere decir escondido. El ocultismo no es maldad, es conocimiento oculto. Eso es todo. Y resulta que comprende el conocimiento más importante y más escondido de la humanidad, el más negado al bípedo rasurado. Conocimiento del ser, del micro y macrocosmos, de las leyes universales, de las verdades absolutas. Precisamente lo que el culto oscuro no quiere que sepas. Ojos que no ven, corazón que no siente. La ignorancia es el padre del miedo, destructora de la conciencia. La ignorancia no te exime de culpa, es una circunstancia voluntaria. La nesciencia es el desconocimiento por circunstancias fuera del alcance del ser. Por ejemplo, un bebé es nesciente, no es ignorante. La mayoría de los bípedos rasurados no somos nescientes, somos ignorantes. Ignoramos, es decir, rechazamos el conocimiento voluntariamente. Conocimiento que tenemos a nuestra disposición y por lo general solo a un clic de distancia. La ignorancia y la libertad son antítesis. Eres libre de elegir la ignorancia, pero al hacerlo, pierdes la libertad. Es decir, eres libre de elegir tus propias cadenas. Eres libre de elegir la esclavitud. El pecado original. Venimos al mundo con falla de fábrica. Somos malos por naturaleza. Nacemos con el gen del mal. Esta es una de las más grandes mierdas que nos han hecho tragar. Un concepto ofuscado y envenenado. Menos del 1% de la población nace con un real defecto en su sistema límbico.
presentando síntomas de psicopatía en primer grado, es decir, de nacimiento. En otras palabras, con la inhabilidad de sentir empatía. Todo el resto de psicópatas en segundo grado, que por cierto abundan, son fruto del medio, de la cultura podrida, de la mala crianza. Somos seres epigenéticos, es decir, respondemos a estímulos externos. Nuestros genes no tienen nada que ver, solo son bancos o códigos de información que se activan o desactivan de acuerdo a señales conscientes o inconscientes. Nacemos con instintos de supervivencia y convivencia y nos adaptamos a medios colaborativos. El hijo de un pastor religioso, criado en una prisión, es muy probable que crezca para ser una manzana podrida. A la vez, el hijo de un genocida, criado en una familia con moral, puede ser un individuo de bien. No somos enseñados a ser pensadores, sino reflectores de la cultura. Enseñemos a nuestros niños a ser pensadores. Jack Fresco. Imagina un experimento social. Dejar un grupo de infantes en una isla sin más humanos, niños muy jóvenes, aún no pervertidos por la podredumbre del medio, bebés. Claro, suponiendo que los bípedos rasurados fuésemos capaces de sobrevivir por nuestros medios en los primeros años de vida. Regresemos varios años después y descubriremos la valiosa lección que nos darían. Una comunidad de progreso, de seres que conocen su valor y el valor de sus semejantes, que practican la cooperación versus la competencia. La competencia no es sana, no es favorable ni catapulta el progreso. La competencia nos hunde en el egoísmo, en el abismo. La cooperación sí catapulta la verdadera evolución. La avaricia, la envidia, el odio no están en nuestros genes, están en el ego, están en la cultura. The sunflower does not turn to the sun. The sun makes it turn by pulling in membranes. The sailboat cannot sail. The wind moves it. Plants can't grow. They are shoved by sunshine, soil, temperature, all kinds of things. All things are shoved by something else. All people are acted upon by other things. Remember, your mother said cup, table, light, papa, mama, over and over again until you did the same thing. Even race hatred is learned. Awakened as the ideals of intolerance and racial superiority are taught to succeeding generations. La naturaleza del bípedo rasurado ordinario es la de un animal programable, ya que la mayoría estamos dormidos. Estamos conscientes menos de un 5% del tiempo. El restante 95% somos mecanísticos. Nada más corre el subconsciente. Un número de comandos egoicos, como el software programado en una computadora. Si cargamos un programa nefasto en nuestra casetera cerebral, vamos a manifestar caos. Y sucede que los programas que tenemos cargados en nuestras caseteras son diseñados por ingenieros sociales nefastos, por el culto oscuro. La sensación de persecución, el miedo a las bestias más peligrosas, los predadores urbanos, es algo que el culto oscuro utiliza para esclavizar, la explotación de los miedos primarios. De esta manera, se vale de la autoridad, ejecutada a través de violencia, de las fuerzas del caos, controladores, seres sin conciencia, para atrapar y mantener a las bestias alejadas de los zombies indefensos e ignorantes. En general, la mayoría de la gente es buena, entre comillas. No es realmente buena. Simplemente no tiene la intención de hacer daño a otros conscientemente. Estamos dormidos, somos mecanísticos, egoicos, ignorantes,
apáticos y cobardes. Sin embargo, la mayoría de bípedos rasurados, con un grado de psicopatía ordinario, al menos no tiene la intención de hacer daño a otros. Nos han lavado el cerebro con la idea de que todos están podridos, de que debemos cuidarnos de todos, y en especial de que necesitamos más control, controladores que nos protejan, las fuerzas del caos y de autoridad externa al ser. Esta ofuscación de la naturaleza humana es una técnica de control mental que tiene al sapiens bajo el yugo del miedo. Trastorna al bípedo rasurado, llevándolo a actuar en base a este miedo, es decir, en un modo de supervivencia, buscando ventaja, aprovechándose de otros, velando por sus intereses egoicos por sobre todo. Es cierto que los bípedos rasurados estamos dormidos. Nuestra esencia está dormida. Por ello, no sabemos quiénes somos ni nuestro propósito. Y somos presas fáciles del falso ser. El falso ser es el ego. Sin embargo, el ser egoicos no es nuestra naturaleza. Por ello, es que todo ser que tiene algún mínimo de conciencia reconoce que hay algo que está mal en el mundo. Otro punto envenenado de la naturaleza humana. El sapiens promedio es tonto, no es capaz de entender el universo. Esto es falso. Somos capaces de entender el universo. Recuerda, las verdades que más importan son simples, no lindas, no fáciles, no sencillas, son simples. Cuestiónalo todo. La construcción tridimensional que habitamos está basada en ilusión, manipulación y ofuscación. Somos seres de luz, la crianza y mucho más importante aún, incomparablemente más, la determinación conciencial, la voluntad divina, gradúan nuestra luminosidad. I am convinced by the evidence that we are a species with amnesia. We have forgotten something of great importance from our own past. When we recover it, we'll realize for a start that our civilization isn't the apex of creation. It isn't the pinnacle towards which everything has been building throughout all of geological time. Rather, it's part of an up and down, a flow, that it's possible for a civilization to reach a very high level of advancement and be wiped out. This is something we've never really confronted, and we need to confront it. En el siglo XX, en la cueva de los Tallos, en el oriente ecuatoriano, se encontró una inquietante biblioteca de tablillas metálicas. Los objetos de reminiscencia mesopotámica fueron robados y saqueados por expediciones de quienes no quieren que sepas tu verdadero pasado. La Academia descarta y tilda una cantidad tan inmensa de registros ancestrales como fantasías. Atlantis. Imagina el nivel de soberbia e ignorancia que tenemos para aceptar la catalogación de esta historia como una fantasía, cuando existen registros de esta historia cuya autoría es de uno de los padres de toda la ciencia, filosofía y civilización contemporáneas, el iniciado de dieta vegetal, Platón. Asimismo, de su maestro Sócrates, a través de las palabras de su pupilo. La existencia de los continentes de Lemuria y Atlantis
son un punto recurrente de varias tradiciones ocultistas. Y sí, es verdad que esta historia puede ser interpretada de una manera simbólica, esotérica, y no existe prueba alguna de la existencia física de estos lugares. Sin embargo, solo por la abundante cantidad de referencias resultan una teoría plausible. En 1984, en Ecuador, en una excavación minera, se encontró una inquietante roca labrada perfilando un mapa mundial. Un extraño ojo, vértice, ubicado en lo que sería Mesopotamia, y una extraña formación continental en el Océano Pacífico, donde varias fuentes ubican la mítica civilización de Atlantis. Irrefutables avistamientos del fenómeno ovni y experiencias paranormales. Todo es negado por la NASA, que es una institución que no responde a un gobierno. Es manejada por oscuros intereses. The observable universe contains of order 100 billion galaxies, and then each galaxy, like the Milky Way, contains of order 100 billion stars. The numbers quickly get up into the millions, and then the billions, and even the trillions, and by then we've really lost all sense of what that really means. Debemos ser muy arrogantes para poner en tela de duda la existencia de vida o vida inteligente fuera de la Tierra. Incluso las teorías ortodoxas nos indican que asteroides pudieron haber caído en la Tierra y depositado aminoácidos que conformaron luego cadenas de proteínas, subsecuentemente organismos. Lo que sí podemos poner en tela de duda es la existencia de vida inteligente en la superficie del planeta. Dejemos atrás el antropocentrismo. Renunciemos a la obtusa idea de que todo ser inteligente debe ser de naturaleza homínida. Existen seres en nuestra misma Tierra, en diferentes planos, seres de cuya existencia ni siquiera sospechamos. The problem is not proving that UFOs exist. It's when you begin to expose the energy and propulsion systems behind how they're getting here. These sciences have been around for decades. They have been ruthlessly kept secret because of the power of a centralized petrodollar oil, gas, coal system. And right now these misanthropic sociopaths are running the planet into the ground. Bases humanas en otros planetas, satélites esféricos artificiales, círculos de plantaciones, mensajes de otros seres, seres infra y ultraterrestres, planetas suprimidos, la misma morfología de nuestra Tierra. Todo es ridiculizado y desmentido. Pero no es que el cabal oscuro se reúne en su mesa elaborada de huesos humanos para tratar cada uno de estos temas, no. Han establecido esbirros, como la cultura, y falsos investigadores comprados para que se aplaque toda teoría alterna. Solo he mencionado un par de generalidades de estos temas, sin aludir a la veracidad, solo como un abrebocas. Existe una plétora de información para que investigues. La NASA es una de las ramas intelectuales del culto oscuro. Son monopolio de conocimiento e investigación interplanetaria. Nos mienten. Exponen solo la información que conviene, de acuerdo a sus planes. Una gran cantidad del supuesto material gráfico que es presentado como capturas del sistema solar y del espacio exterior es fraudulento. Son imágenes generadas y editadas. Resulta complicado determinar con objetividad qué es cierto y qué no. Estamos en una situación tan deplorable en la que la incredulidad se ha convertido en una virtud. Somos fáciles de manipular. Al estar dormidos, el culto oscuro configura al gusto sus paradigmas nefastos que aceptamos cual dogma.
Somos una especie con amnesia inducida. Avanzadas civilizaciones existieron en la antigüedad. La historia que abrazamos está basada en dogma, supresión y mentiras. Es muy importante conocer sobre sucesos inter- e intraplanetarios y conocer sobre nuestros orígenes para entendernos y aprender de nuestros errores. Sin embargo, es prioritario enfocarse en el hoy y el ahora para enfrentar los hechos, la amenaza que es objetiva e inminente. Que no hay que ver el lado oscuro. Muchos seres con este desbalance viven sumidos en la ideología del determinismo, en respuesta pasiva a los vaivenes del destino. El victimismo, como víctimas de un plan divino inevitable, de un destino que está grabado en piedra. Atrapados en el dogma, en la religión institucionalizada, en una mentalidad de víctima que pormenoriza al ser y destruye el poder de la voluntad. However, after age 7 and 8, we start to express what is called brain dominance, meaning during the day, we don't have synchronization of both hemispheres. During the day, it's like a wave form. Sometimes we're more in the left hemisphere, sometimes we're more in the right, then it comes back to the left and back to the right, so that we're cycling through one hemisphere at a time. This is called brain dominance, where one hemisphere is dominant over the other hemisphere. Well, the relevance about that is integrating our lives is very difficult in brain dominance for a simple reason. As been suggested, our left hemisphere is based on logic and details. Our right hemisphere is actually associated with emotions and wholeness. And this becomes very important because if you're only looking with your left hemisphere, then all the logic things make sense, but there's no emotional component to it. And reverse, if you're in the right hemisphere, you get emotionally tied up, but the logic drops out. Well, this happens to us ever since the time we were 8 through our adult life. If you can get both hemispheres to be in sync, hemisync, then you're engaging logic and emotions at the same time. That opens up a window for super learning opportunities where you can download information very, very quickly and very fast, but it also opens up a whole wide range of thinking that includes an emotional component as well as an intellectual component, which is necessary to fulfill a whole picture. Lo más común es que el bípedo rasurado promedio tenga desbalances hacia ambos hemisferios en diferentes áreas. Tiende a ser dominado y dominador en distintos aspectos que le ha impuesto la cultura. Por ejemplo, por un lado, se encasilla en el hemisferio femenino. Adora sentirse víctima en la sociedad, ser parte de la manada, y recurre al controlador, a las fuerzas del caos, a la supuesta autoridad y las leyes del hombre para que lo protejan. También es víctima de las enfermedades, que en realidad son causadas por sus propios malos hábitos. Alude su causa a los genes y entes externos fuera de su control. Al mismo tiempo, tiene desbalances hacia el hemisferio izquierdo. Es egocéntrico, adora a su dios dinero. Le importan muy poco otros individuos más allá de su familia inmediata, y mucho menos otros seres no humanos. Es reactivo, orgulloso y basa su juicio de valor en el estatus o prestigio. Existen elementos externos, herramientas de control mental, que han sido diseñadas por el culto oscuro para engendrar desbalances en la neocorteza cerebral. A continuación, solo algunas de estas técnicas de manipulación. La mentalidad de miedo y escasez, inducida por la cultura diseñada por ingenieros sociales oscuros. La escasez prioriza la supervivencia física por la ausencia de recursos, el hambre, el egoísmo, caos.
La mentalidad de miedo, de peligro, nos acechan predadores en toda esquina. Engendran la necesidad de un estado policial y de fuerzas armadas, atacando grupos malignos creados por los mismos esclavistas. El tipo de información completamente manipulada en los medios tradicionales, solo negativa, de peligro o escasez, o en su defecto, ignorando lo negativo o lo real, solo enfocada en lo positivo o ficcional. Por lo general, una gran cantidad de lo que encontramos en la señal televisiva y otros medios nos lleva a un estado pasivo de aceptación, de inactividad o de miedo. La comida envenenada, la chatarra, sobrecarga de sacarosa o azúcar, grasa, excitotoxinas, transgénicos, procesados, y el elefante en la habitación que muchos ignoran, la tremenda cantidad de proteína animal y la horripilante cantidad de sangre en el plato promedio. Fármacos nefastos como antidepresivos que repelen el importante efecto de las emociones. El flúor y otros venenos en el agua y alimentos. La cultura del hedonismo, la fiesta, el alcohol, la entronización de la fornicación, la hipersexualización, la superficialidad, la farándula, la moda, los circos para el populacho, el fanatismo de equipos deportivos, las religiones exotéricas, dogmáticas, que desempoderan al ser, el tipo de música, sonidos, colores, formas y arquetipos tienen una influencia innegable en nuestro subconsciente, que maneja aproximadamente un 95% de nuestro proceder. Estas herramientas tienen como fin asesinar el sagrado femenino, las emociones, y al desbalance opuesto, a destruir el sagrado masculino, la acción, y sumir al ser en la aceptación, a nunca confrontar, a engendrar dominados y dominadores. Ambos extremos nos encasillan en los complejos cerebrales animales. Todos los bípedos rasurados tenemos facultades femeninas y masculinas, independientemente de nuestro sexo. El matrimonio alquímico consiste en unificar estas facultades, consiste en el balance. Esto es clave para la iluminación, para el ejercicio de la conciencia superior. Jamás puede llegar un ser a la iluminación sin trascender el desbalance. Mientras sea esclavo de sí mismo y no ponga sus facultades al servicio del yo volitivo, nunca entenderá los misterios. Analicémonos. Tal vez somos un manojo de emociones, deterministas, atrapados en un destino divino incambiable. O tal vez somos instintivos, reactivos. Si alguien nos dice algo feo, nos exaltamos, saltamos para defendernos, sin pensar. Tal vez somos egoicos, velamos solo por nuestros intereses. Tal vez nosotros mismos somos reptiles bípedos. La élite de la oscuridad, el culto esclavista, se comprende de seres reptilianos. Un grupo de humanoides reptilianos, llamados la Hermandad de Babilonia, controla a la humanidad. David Icke. In simple terms, there is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity. They've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice. That's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. La teoría de que estos seres
a nivel de su ADN, genéticamente, cuentan con rasgos físicos draconianos, como el investigador David Icke indica. Es algo que yo no cuestiono. Existen cientos de referencias en la antigüedad. Pero eso no es lo importante. Es solo una posibilidad. Si tenemos problemas asimilando esta teoría, simplemente enfoquémonos en aquello que es cierto. Estos seres tienen un absoluto desbalance hacia el hemisferio izquierdo de la neocorteza cerebral. Eso es una verdad objetiva, queriendo decir de igual forma que el culto oscuro está compuesto por seres reptilianos. El psicópata presenta un defecto, calcificación o inoperancia del sistema límbico o mamario. Por ello, no puede sentir emociones o las ha reprimido. Es reptiliano. Es indiferente al dolor ajeno y solo aboga por sus intereses egoístas. Estas características se pueden atribuir al culto de la oscuridad. El culto del Sol Negro está compuesto por psicópatas satanistas. Debemos ser soberanos de nuestros complejos cerebrales, practicar el balance entre nuestras facultades femeninas y masculinas, rigiendo sobre ellas, buscar la verdad, haciendo ejercicio de la conciencia, practicando la soberanía esotérica, rigiendo sobre el instinto y las emociones. Es una religión. Sí lo es. Me costó, pero tuve que aceptarlo. Pregona el dominio y el poder. Religión es un sistema de creencias o axiomas que se aplican y reaplican, sea para restringir al ser o para asociarlo con otros. Etimológicamente, viene del latín religare. Re es el prefijo de repetición y ligare es sujetar o atar. También puede ser enlazar o asociar. Satanismo es religión, no es filosofía. El satanismo teístico existe. Es un grupo incomparablemente más reducido. Sí concibe y venera a Satanás como una entidad, una deidad. Un ejemplo es el templo de Set, que se derivó de la iglesia de Satán. Es una sociedad oculta que es mayoritariamente satanista teística. El satanismo existe en todos los estratos, en todas las profesiones, en todos los continentes, y es muy frecuente en posiciones de poder e influencia. Es una de las religiones más antiguas del mundo. La adoración del carnero remonta al antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia. El satanismo no necesita de sinagogas, de símbolos, ni siquiera de seres que conscientemente sigan sus axiomas. Por ello, para la gran mayoría de zombies, está solapado. Siguen los axiomas sin siquiera saberlo y juran ser seres de bien. Pero también existen varios bípedos rasurados que se suscriben al satanismo con pleno conocimiento de sus axiomas, bajo la confusión de que se trata de conocimiento, como yo solía hacerlo. Pero en realidad, son pequeños y prescindibles peones, títeres del culto del Sol Negro. Títeres, como el resto de bípedos rasurados, que son y que somos fieles sirvientes de un sistema esclavista, de una granja humana. Satán es un símbolo, una fuerza generativa, no un señor con cuernos. Asimismo, es la larva del mal,
que vive en el falso ser, en el ego, llamada como el guardián del umbral. Satán no es Lucifer. Pueden haber quienes así lo interpretan, pero Lucifer, etimológicamente, se define como el portador de la luz. Viene del latín lux, que quiere decir luz, y ferre, que quiere decir portador. Lucifer es el planeta Venus. Venus, Lucifer, es un concepto dual. Es la estrella de la mañana. Anuncia al sol, que es el nacimiento y el conocimiento. Venus también es la estrella del atardecer. También aparece en el cielo al bajar el sol, con la oscuridad. Por ende, un luciferiano puede ser de luz o de oscuridad. El luciferiano de la oscuridad puede ser asociado con el satanismo. Son los psicópatas al tope de la pirámide. Los rituales de sangre no son prácticas de la iglesia de Satán y satanistas promedio, pero sí lo son de la élite de luciferianos oscuros, que son sumamente rituales. El satanismo se trata de una religión, de la religión del camino de la mano izquierda, pues virtúa el avance y preservación del ser egoico, glorificación del poder. La izquierda, asociada al hemisferio cerebral izquierdo, por ende, al complejo reptiliano, a la negación del componente emocional, de la empatía. I believe that all churches of all denominations should be taxed to the hilt. If churches were taxed as any other business, because that's what they are, simply businesses, if they were taxed, the national debt would be wiped out overnight. El satanismo resulta muy seductor para los jóvenes que reconocen la decepción de las religiones tradicionales, la falsedad, la hipocresía, el dogma. Pero el satanismo está muy lejos del verdadero conocimiento. Es otra religión. Es la religión del adversario, la religión del dominador y el dominado, la religión del odio, del miedo. El pentagrama. Este es un símbolo ocultista muy antiguo y no vamos a analizar a fondo sus elementos. El simbolismo es un punto que jamás se debe tomar a la ligera. Requiere de arduo análisis y consideración, pues es utilizado en cientos de instancias de manera subversiva. En esta ocasión, solo presento lo esencial para entender su asociación al tema. Las puntas de la estrella hacen referencia a los 4 elementos, las 4 inteligencias alquímicas: tierra, agua, aire y fuego, más la 5ª esencia. Cada punto tiene correspondencias esotéricas profundas. Lo fundamental, la 5ª punta de la estrella, la 5ª esencia, es el espíritu. El espíritu se sitúa en la cabeza. Es la unidad, lo más importante. Las siglas son el nombre de Dios en hebreo, más un carácter que humaniza a Dios, Yeshua. El pentagrama invertido es utilizado en emblemas satánicos. Ubica al espíritu hacia abajo y la dualidad o los cuernos del carnero a la cabeza. Enaltece el materialismo. El conocido gesto de la mano, con los 3 dedos apuntando hacia arriba, hace referencia a las 3 puntas del pentagrama. Cuando son 2 dedos hacia arriba, es el pentagrama invertido, el pentagrama satanista. El carnero, o Baphomet, es un símbolo de fertilidad, conocimiento, de fuerza. Las letras inscritas en la circunferencia exterior son Leviatán, hebreo, para la bestia. El solipsismo es una ideología podrida a la que se suscriben miles de ignorantes y perezosos. Indica
que no existe tal cosa como la verdad o el conocimiento. Viene del latín solus, que quiere decir solo. El solipsista cree que su mente es la única existencia de la que se tiene certeza. Nada físico o ningún conocimiento externo fuera de la mente del solipsista puede ser considerado como verdad. Existen algunas ramas del solipsismo, pero a continuación comparto la idea fundamental que es asimilada en diferentes rangos. Todo es relativo y cada ser es dueño de su verdad. No existe la verdad absoluta. Por ende, se instaura el relativismo moral, al igual que en el satanismo. Cabe mencionar que el satanismo no es solipsismo. De hecho, en sus escrituras, el satanismo advierte sobre esta ideología tan alejada del conocimiento. Varios niveles de solipsismo existen entre los entes que habitamos en las urbes. Desde quienes se creen dueños de su verdad y que cada quien tiene su propia verdad, hasta quienes niegan la existencia de cualquier conocimiento o mente que no sea la suya. El solipsismo es un nefasto parásito destructor de la conciencia, propio de seres que quieren negar la correspondencia universal, la interconexión que existe entre toda la creación. También es propio de muchos que se adhieren al egoísmo y divisionismo, seres que creen que tienen su ley y son imperatores de lo que está bien y lo que está mal. El solipsismo pertenece al camino de la mano izquierda. No es satanismo, pero infecta a muchos, incluso a algunos pseudo-satanistas. Niega la verdad y genera divisionismo. Instaura el relativismo moral. Es más sutil y menos hostil que el satanismo al infectar a millones de bípedos rasurados que están atrapados en el falso ser, que tienen una falsa moral. Al culto de la oscuridad le conviene el desbalance cerebral en la humanidad. Quiere que el mundo esté lleno de satanistas y solipsistas. Asimismo, individuos que están al otro lado del desbalanceo cerebral, deterministas y crédulos que virtúan la fe ciega, fundamentalistas religiosos o New Agers que solo viven en el arco iris. La élite oscura se compone de adoradores del sol negro, es decir, son saturninos o satanistas. Son luciferianos de la oscuridad, o seguidores de la religión antigua, como algunos le llaman. Utilizan a grupos de satanistas organizados para avanzar con sus nefastos objetivos. Asimismo, se valen de las hordas de bípedos rasurados, que somos satanistas sin siquiera saberlo, para que pregonemos la falsa ideología del dominio, de la esclavitud, del miedo. Ideología que mantiene a estos seres oscuros en la cúspide de la pirámide. Puntos básicos de la agenda son: el nuevo orden mundial, un solo gobierno, divisa y leyes para controlar a todos. Abolición de los gobiernos ordenados. Abolición de la propiedad privada, ejecutado por la Agenda 21. Abolición de la familia y la herencia. Axiomas comunistas, que es una ideología derivada de una rama Illuminati, cuyo despliegue fue dirigido por seres oscuros. Transhumanismo, que es la aplicación de tecnología para mejorar y controlar las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Los psicópatas quieren vivir para siempre. Y lo que considero la cereza del pastel: reducir un 90% de la población mundial, o incluso más. Asesinar a 6,5 billones de bípedos rasurados, para poder controlar con mayor facilidad
a los 500 millones restantes, bajo leyes reproductivas. En Georgia, Estados Unidos, existe un monumento público, un misterioso monumento, erguido en 1980, llamado The Georgia Guidestones, las piedras guía de la era de la razón. Estas piedras están grabadas con 10 mandamientos Illuminati. Incluyen algunos puntos de la podrida agenda en varios idiomas, incluso español, y el miedo. El gobierno es una asociación de individuos que ejercen violencia sobre el resto de nosotros. Leo Tolstoy. El gobierno utiliza sus brazos ejecutores, la ley, la violencia, los impuestos, la cultura, para mantener al pueblo dependiente y obediente, para mantenerlo en un estado de miedo y escasez. El ansia de poder del culto oscuro explota los miedos primarios del sapiens mediante los gobiernos. Estos miedos primarios están enraizados en el subconsciente de todo bípedo rasurado y son los siguientes: miedo a la oscuridad, miedo a los depredadores, miedo al abandono y miedo al caos. Miedo a la oscuridad. Somos seres de luz. Los movimientos de la Tierra, en función al Sol, determinan los ritmos circadianos de la vida. La fotosíntesis determina nuestra fuente de alimento, calor y luz. En la tercera dimensión, no estamos adaptados para ver y operar en la oscuridad. En la noche, somos presas fáciles, lo que se vincula al siguiente miedo. Miedo a los depredadores. El depredador contemporáneo es un bípedo antisocial armado que ambula por las calles. Asimismo, estos entes están organizados en grupos que existen tras límites geográficos imaginarios, es decir, otras naciones, y grupos llamados como terroristas. Los bípedos débiles e indefensos somos mamíferos que instintivamente necesitamos del macho alfa de la manada, del gorila de espalda plateada, para que nos proteja de estos depredadores. Es decir, necesitamos del gobierno y sus controladores, las fuerzas del caos, que en realidad son también depredadores. Miedo al abandono. Es el terror a que se vaya nuestro macho alfa defensor, árbitro y dueño de la verdad. Miedo al caos. Es la circunstancia resultante del abandono. Nos aterroriza salir de nuestra zona de confort. Y la cultura nos ha lavado el cerebro con la idea de que no seremos capaces de organizarnos con nuestros vecinos. Y de que necesitamos de la protección de nuestro gorila de espalda plateada, el gobierno. Y más aún, de que nos mataremos los unos a los otros, la ofuscación de la naturaleza humana, de que la maldad está en nuestros genes. La maldad está en el ego, en el falso ser y en la cultura. La situación resultante de la ausencia del macho alfa gobierno engendra la ofuscada mentalidad de que seremos presa de depredadores locales e internacionales. Sí, es verdad que la mayoría de bípedos rasurados se suscribe al satanismo y el caos puede ser inevitable, pero debemos abrazar esta posibilidad y emerger mediante la cooperación, la conciencia. Estos miedos debe enfrentarlos cada ser consciente en lugar de abdicar su responsabilidad y buscar al gran hermano protector y Dios, gobierno. El gobierno es maldad pura, monarquía, feudalismo, comunismo, socialismo, capitalismo. Todos
son sistemas de autoridad. Todos son maldad e imponen falsas leyes, falsa moral, a través de la violencia. Nos aprisionan bajo la jurisdicción, un concepto absurdo, como si debiésemos algo a un grupo de seres podridos, por haber nacido en un determinado lugar, por el regalo inherente de la vida y la libertad, que han sido otorgados por el todo, por la divinidad. No necesitamos de autoridad externa, de dominadores, solo de autoridad interna, de ejercicio de la conciencia, de armonía con los principios de la verdad, las leyes naturales, no las leyes del hombre. Varios Cristos han existido en la historia. Cristo quiere decir el ungido, untado con esencias, alguien muy especial. No es un nombre, es un nivel de conciencia. En el siglo III, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial romana. Esto fue con fines políticos y autoritarios, para consolidar su poder. En ese entonces, no existía un compendio oficial de las escrituras cristianas. Jesús, si es que existió, no escribió una sola palabra. En ese entonces, se dice que existían varios evangelios, muchos más de los que componen el Nuevo Testamento. Para adoptar la doctrina, Constantino se valió del Consejo de Nicea para dictar los cánones y crear la Iglesia. Estos seres fueron verdaderos asesinos de la humanidad. El Consejo de Nicea y los primeros escribanos, bajo órdenes de Constantino, armaron cánones tergiversados y mal traducidos de las verdaderas enseñanzas. Una amalgama de la tradición judía y adaptaciones astrológicas de las historias de la antigüedad, basadas especialmente en el mitraísmo, y negaron la explicación del simbolismo. Suprimieron libros a gusto y disgusto, como el libro de Enoch, el Evangelio de Tomás y otros apócrifos, para armar una podrida doctrina que desempodera al hombre. Iniciaron el período histórico que se conoce como la Edad Oscura, la Inquisición, el miedo, la ignorancia. Estos seres podridos perpetuaron uno de los peores holocaustos de esta era. Holocausto es una ofrenda al fuego. Viene del griego holocaustos. Holos quiere decir completo y caustos, quemado. Destruyeron, quemaron, ofrendaron a Satán la biblioteca de Alejandría, en Egipto, la cuna de todo el conocimiento ancestral, la biblioteca más importante del mundo de la antigüedad. Se quemaron cerca de 500,000 pergaminos, todo registro del conocimiento arcaico, ocultista, historia de nuestros orígenes. La Iglesia, en su misma concepción, se encargó de sacrificar la conciencia, la libertad. Cortó las alas de la humanidad. Destruir el conocimiento es matar al ser. El Imperio Romano nunca cayó. Entendamos esto. El emperador sigue esclavizando desde su trono oscuro. Simplemente cambió de nombre a el Papa, el vicario de Dios en la tierra. Pura arrogancia. El vicario es el encargado en función con todos los poderes, o sea, es Dios en la tierra. En la actualidad, este personaje, con una carita de yo no fui, nos endulza mientras encubre la inmundicia que existe en el Vaticano, vinculado a los ocultistas del Sol Negro que se creen dueños del mundo. No hay nada de sagrado en la Iglesia. De hecho, es todo lo contrario. Los jesuitas son simplemente el ejército romano para asegurar la soberanía del pontífice romano como emperador de la tierra. Ese es su ideal,
lujuria de poder, de dominación. Tal vez ni siquiera creen en Dios. Fyodor Dostoyevsky. El rezo cristiano más pregonado es el Padre Nuestro. Inicia con: Padre nuestro, que estás en el cielo. Desde ahí, ya nos pusieron algunas cadenas encima. Nos ubican en una posición determinista, como víctimas de un Dios que se encuentra lejos, en un lugar superior, en un cielo. Nosotros somos impíos e impuros, y nos ubicamos en un abismo, sufriendo, lejos del Creador. Ese no fue el rezo original. El rezo original fue en arameo. En una traducción más exacta, la primera parte del rezo dice: Thou Father, who art within and without. Padre nuestro, que estás dentro y fuera, no en algún cielo. La Iglesia cambió el rezo para desempoderar a la humanidad, y junto con un montón de basura dogmática, para que ni se nos ocurra buscar a Dios dentro de nosotros, para que ni se nos ocurra buscar a un Salvador en nosotros, para que siempre dependamos de un tercero, de un ente externo, de un Jesús que vino a morir por nuestros pecados y a salvarnos. Algunas fuentes que defienden la existencia de Jesús alegan que perteneció a la orden de los antiguos esenios de Qumran, autores de los pergaminos del Mar Muerto, sabios que se alimentaban de una dieta vegetal. Otras fuentes alegan que Jesús existió, pero que no murió en la cruz. Murió sea en Francia o en Kashmir, en la India, donde muchos dicen que vivió en su juventud y donde fue iniciado en los misterios. No hay verificación o mención de crucifixión significativa alguna de una persona llamada Jesús Cristo en las escrituras de grandes historiadores como Philo, Tacitus, Pliny, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtius Rufus, Josephus, Plutarco y el rumano cónsul Pluvius Petronius. Tony Bushby, The Bible Fraud. Es probable que el personaje conocido como Jesús jamás haya existido. No existen evidencias sólidas para confirmarlo. Pero su existencia no es lo importante. Que haya existido o no, no es lo importante. Esa es la historia exotérica. Lo que incumbe es la enseñanza, la alegoría de su historia. Si es que Jesús existió, Él no vino a resucitar, no vino a morir por nuestros pecados, mucho menos a salvarnos. Si Jesús existió, fue un ser que despertó a un nivel de conciencia superior. Fue un anarquista, se alimentó de dieta vegetal, pregonó los principios del amor, estuvo al servicio de sus hermanos, luchó contra el gobierno y la avaricia. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Eso de poner la otra mejilla es una tergiversación. Contra la maldad se emplea la espada. Los últimos siglos han representado un descenso de la comunidad cristiana. Mi opinión es que esto se debe en gran parte a la alfabetización, a la propagación del conocimiento. A mi parecer, el desarrollo de la imprenta en 1440, de la mano de Gutenberg, fue el advenimiento de la caída de la religión cristiana, pues facilitó la reproducción literaria y facilitó la alfabetización. Un avance tecnológico que dotó de alas a la humanidad. Paradójicamente, el primer libro impreso en prensa fue la Biblia, que es ahora el libro más impreso del mundo. En la Edad Oscura, antes de las grandes reformas, solo intentar traducir o reproducir una Biblia era una herejía. Al que lo osaba, le quemaban vivo, pues querían mantener
el dogma. Los últimos siglos, con un acceso difundido de las Escrituras, más y más seres pudieron encontrar la decepción bíblica. Sin embargo, los seres al tope de la pirámide siguen siendo los mismos. Solo engendraron otras religiones para aprisionarnos, como son el dinero y los gobiernos. Lamentablemente, en América, el miedo está tan enraizado en la psiquis. La violencia e imposición europea de la religión sigue muy latente. Los seres aún manifestamos un miedo tremendo de cuestionar la doctrina. One of my teachers once said, you can't make God do anything he doesn't want to, and if he's going to do something, you can't stop him. So consequently, since you can't influence it one way or the other, you should get in tune with the divine force of the universe and go with the flow. And that's what I believe, and that's what I've been trying to do all of my life. Just go with the flow and find out where the facts lead you. Because the more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to. We've been lied to by every institution. What makes you think for 1 minute that the religious institution is the only one that's never been touched? You can bet your bottom dollar that the religious institutions of this world are at the bottom of the dirt. The religious institutions in this world are put there by the same people who gave you your government, your corrupt education. The Knights Templars who set up your international banking cartels in the 12th, 13th, and 14th century are the same people that gave you education. La enseñanza que trasciende las historias, los rituales y las referencias astrológicas es lo que realmente importa. Ese es el verdadero cristianismo, la conciencia crística. Tal vez llevamos un crucifijo colgando de nuestro cuello. Al menos, investiguemos qué significa. No aceptemos lo que nos cuentean unos pedófilos vestidos de sotana. No es mi intención pormenorizar u ofender. Acepto que sí lo hubiera sido hace unos años. Si hubiera tenido la intención de atacar, porque tenía caca en la cabeza y odio en el corazón. Hoy solo busco compartir. Podemos mantener una ilusión facilista de un ente externo, de un tercero, que vino a morir por nuestros pecados y a redimirnos. Y que todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y rezarle para salvarnos. O podemos romper el dogma y considerar que si es que existió este ser, tal vez vino a enseñarnos algo, o al menos su historia así lo hace. Y este algo es que cada uno de nosotros debe trabajar conciencialmente, esotéricamente. Cada uno de nosotros debe salvarse, debe cargar su propia cruz. Para llegar a la luz, debemos ver a la oscuridad de frente. Debemos ver a nuestros miedos e incoherencia y trascenderlos. Entendamos esto. La religión institucionalizada, los dogmas, las imágenes, los rituales, son exoterismo, son fanatismo. Pero las verdaderas enseñanzas que se le atribuyen a Jesús y a otros Cristos son luz, son principios para el despertar de la humanidad.